cuéntenme, ¿cómo le fue? ¿Qué tal sintieron el examen? Esperamos que bien, pues. Sí, estaba fácil, vea. Bueno, qué bueno. Que me alegra, que me alegra. Luego lo otro, no sé si vieron al final el video que les compartí del webinar que estuvieron desarrollando bueno, fue hace ya un par de mesecitos por ahí, pero no sé si pudieron revisarlo. Vaya, por ahí dice Cecilia que hasta el fin. A ver, los demás, ¿qué tal? ¿Pudieron echarle una ojeada o están también ahí? Tampoco, dice Edwin. A Daniel se le olvidó. Vaya, ven, le valió mi correo a Daniel. Chévere, los veo. Bueno, están algo saturados por ahí. Perfecto. Entonces vamos a discutir sobre el video la siguiente semana, porque, bueno, la verdad que no es indispensable para poder arrancar esta unidad. Realmente hay algo ahí detrás de esa charla que se tuvo ahí que me gustaría que la pudiesen ver. Ahí la vamos a discutir más adelante. Así es que sí, por favor. La parte central del video realmente son alrededor de como 25 minutos más o menos, aunque ahí parece que es casi una hora, pero hay un espacio de preguntas al final, de ahí como que se le cayó la conexión un ratito, al inicio el wiri wiri, y todo, pero realmente la parte fundamental, vea, lo que nos interesa poder ir revisando ahí, pues es alrededor de unos 20 minutos, solo para que ustedes se vayan haciendo una idea de esta parte del aprovisionamiento, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a empezar. Ahora sí, ya con todas las de la ley, vamos a empezar a ver el tema de logística de aprovisionamiento. Así es que permítanme, solo les voy a compartir por acá. Vaya, por ahí estamos ya, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos otra sesión más. De gestión de operaciones 2, vamos a empezar a ver la unidad 3, denominada logística de aprovisionamiento. Vamos a ver por ahí algunas definiciones, algunos elementos que tienen que ver con esto, objetivos e importancia, cambios y tendencias en el aprovisionamiento, ¿verdad? Luego vamos a ver la estructura del departamento de compras, a los tipos de compras. Vamos a ver un ejemplo de un manual de compras,
y el procedimiento en sí de las compras, vea ya detalladamente cómo es que esto se realiza. Así es que, bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Así es que, como una definición, pues vemos la parte de la gestión del aprovisionamiento, ¿verdad? Como un conjunto de operaciones que realiza una empresa para abastecerse, ¿verdad?, de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de fabricación o comercialización de sus productos. En pocas palabras, lleva a cabo todas las actividades necesarias para determinar qué va a comprar, cuándo, cómo lo va a hacer, cada cuánto, ¿verdad? Debe de realizarse este abastecimiento. Por otra parte, tenemos el término de este abastecimiento, ¿verdad? Que es el conjunto de operaciones que se realizan en una empresa para gestionar de la mejor manera los materiales y artículos necesarios para su funcionamiento. En el caso del abastecimiento, son las actividades puntuales que una vez llegado el momento definido por la gestión del aprovisionamiento son ejecutadas para conseguir y llevar los materiales, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna no sé si tienen, alguien nos puede describir un poco más cómo es que esto difieren esos dos conceptos o qué es la diferencia entre ellos. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Cuál es la diferencia que pueden notar ahí entre la parte de la gestión del aprovisionamiento y el abastecimiento en sí como tal? Hola, hola. Ellos sí que andan apagados. ¿Qué pasó? Me los han maltratado en las otras materias. Ok, Edwin comenta por ahí que aparentemente la gestión es antes de tener los materiales y el abastecimiento es cuando ya se tienen. Bueno, por ahí va un poco la cosa, ¿verdad? Por ahí va la diferencia entre ambos. No sé si alguien más quiere compartir algo ahí. Bueno, no se animan todavía. Eh, por ahí dice Catherine, yo encontré
que el aprovisionamiento es la actividad dentro del abastecimiento. Fíjate que de hecho aprovisionamiento y abastecimiento hasta cierto punto son como bien sinónimos, ¿verdad? Casi que tienen que ver con lo mismo, pero por eso a uno le nombramos gestión del aprovisionamiento y el otro es abastecimiento o aprovisionamiento como tal. Por ahí dice Carlos, la gestión tiene más que ver con la planificación de las actividades, una esquematización de las mismas y el abastecimiento es como la ejecución de ese plan. Por ahí va la cuestión, Carlos, por ahí. Cecilia dice, yo considero que aprovisionar es anticiparse y abastecer es ya llevarlo a cabo. Ahí va un poco la cuestión también, ¿verdad? Con eso que tú estás comentando, Cecilia. Claro, por ahí todo eso que están comentando tiene mucho que ver. Entonces, la diferencia, vamos a definirlo bien claramente, que cuando hablamos de gestionar algo, ¿verdad? Estamos viendo todas las actividades que conllevan la parte de planificación, ¿verdad? La parte de... pues todos aquellos, la administración ya en sí, la ejecución, ¿verdad? De todo lo que se ha planificado. Entonces, en este caso, la gestión del aprovisionamiento conlleva una serie de actividades como lo son la planificación, ¿verdad? De esas cuestiones a comprar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? ¿Cada cuánto lo vamos a necesitar? O sea, básicamente es determinar cómo se van a estar requiriendo a los diferentes materiales, insumos, o inclusive si estamos hablando de empresas comerciales, los productos que vamos a comercializar, ¿verdad? Porque en ese momento tal vez no hay una transformación como tal, pero sí una compra hacia los proveedores para posteriormente poder despacharlo. Entonces, esa es una cuestión, vea. La otra es, involucra la gestión del aprovisionamiento, cómo vamos a recibir eso, vea, cómo lo vamos a ir almacenando, cómo se va a mover o hacia dónde va a ir primero, hacia qué almacenes, cómo lo voy a llevar, dónde lo voy a almacenar, etcétera. Vea, toda esa planificación de qué voy a hacer con esos recursos que yo estoy queriendo comprar, ¿verdad? Y posteriormente ya va la evaluación de si realmente esto lo hemos realizado como debería de hacerse, ¿verdad? Entonces, la gestión básicamente es un macroproceso, ¿verdad? Más grande que dentro de él tiene el abastecimiento, el aprovisionamiento o la compra como tal, ¿verdad? Que suelen utilizarse esos tres conceptos, donde el abastecimiento es básicamente ya el proceso, el procedimiento específico de cómo yo requiero a mis proveedores, vea, esos materiales, pero la parte de la gestión del aprovisionamiento conlleva toda esa medición, vea, esa planificación, esa medición de la ejecución, ¿vea? E inclusive las posibles opciones de mejora, ¿vea? Las condiciones de mejora que yo pueda tomar de repente. Bueno, tuvimos un percance con esto, ya cuando hicimos el abastecimiento como tal, no nos entregaron así porque hubo algún problema de documentación que no se había tomado en cuenta, ok, entonces hay que hacer esos cambios, ¿vea? O cualquier otro tipo de situación que nos permita llegar a una mejora del proceso como tal. Entonces, la gestión del aprovisionamiento, del abastecimiento, vendría siendo como todo ese gran proceso que tiene que ver con ¿cómo es que se llama? Con la gestión, ¿verdad? Es decir, con la adquisición de los bienes, ¿verdad? Pero todas las demás actividades para controlar todo eso, ¿verdad? Y el abastecimiento como tal ya solo va a ser la ejecución del procedimiento como tal, ¿verdad? Entonces, una vez claro eso, vamos a
pasar a ver el siguiente elemento, que son las funciones en sí del aprovisionamiento, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ver que como sus tres grandes funciones podemos hablar de la adquisición de las materias primas, ¿verdad? El control de almacenes de materia prima e insumos y la gestión de los inventarios de dichos materiales, ¿verdad? Entonces, si se fijan, básicamente sobre estas tres funciones, la gestión del aprovisionamiento estaría trabajando, ¿verdad? Donde la adquisición de materias primas conlleva una planificación y la gestión de las compras como tal, el control del almacenamiento de materias primas e insumos conlleva un manejo y almacenamiento, todos aquellos elementos que nos van a permitir almacenar y controlar, ¿verdad? Y resguardar dichos materiales, ¿verdad? Y por otra parte, la gestión de los inventarios de materiales, pues son aquellas técnicas para tener inventarios mínimos, menor costo y las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, esto ya, la gestión de los inventarios va orientada ya hacia el cálculo como tal, el definir cuáles son las mejores opciones que yo tengo, ¿verdad? Para poder aprovisionar, ¿verdad? De cara a mi empresa, ¿verdad? Entonces, el ciclo, ¿verdad? Del abastecimiento como tal, pues podrá ser bien diverso, realmente podrán, dependiendo cómo hayamos definido ese procedimiento, ¿verdad? En nuestra empresa, y como ya veíamos por ahí, dependiendo de cada empresa, eh, cómo se haya organizado, ¿verdad? Cómo controle sus procesos, cómo haya definido su estructura, etcétera, ¿verdad? Entonces así podrán haber algunos pasos más o algunos pasos menos, ¿verdad? Pero digamos que un procedimiento que describe de manera general cómo debe de realizarse ese ciclo del abastecimiento es este, ¿verdad? Donde primero determinamos las necesidades de materiales, materias primas, insumos, etcétera, ¿verdad? Eh, una vez determinamos esas necesidades, determinamos la fuente de donde vamos a adquirir ese tipo de materiales, ¿verdad? Y entonces desde ahí puede ser que en algún momento tengamos proveedores ya fijos con los que nosotros vamos a estar tratando continuamente y aprovisionándonos continuamente, ya definidos para ciertos productos, pero en algunos casos habrán algunos proveedores que los estaremos variando, ¿verdad? Que estaremos, o algunos productos en los que nos interesará estar cambiando de un proveedor a otro para probar diferentes alternativas, diferentes calidades, ¿verdad? O diferentes variaciones del producto. Entonces, es importante, ¿verdad? Y por eso les decía que tenían que revisar ese video, ¿verdad? Ese webinar que les compartía por ahí, porque ahí van a ver cómo esta parte, ¿verdad? De la determinación de las fuentes de adquisición, en el caso de las empresas comerciales, por ejemplo, y específicamente las empresas de retail, como lo van a ver ahí, tiene que ver directamente este punto y es bastante dinámico, ¿verdad? Porque continuamente estamos tratando de meter innovaciones en los retail, porque estamos tratando de presentar productos que sean atractivos y que se vuelvan otras opciones de consumo para nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, en ese momento, eh, esta parte de la determinación de las fuentes de adquisición se vuelve un poco más dinámico, ¿verdad? No, por otra parte, para la parte de manufactura, por ejemplo, probablemente lo que nos interesará a la hora de crear un producto es mantener esas condiciones de calidad que yo tengo o superarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente lo que yo voy a hacer es mantener una serie de proveedores fijos, ¿verdad? Y estaré evaluando, ¿verdad? Algunos otros
para ver las opciones que me pueden presentar o las variaciones de esos productos para su mejora, para ofrecer algo mejor, para reducir costos, etcétera. Entonces, luego que ya hemos definido esas fuentes de adquisición de las materias primas, insumos, materiales, etcétera, vamos a seleccionar cuáles son los más idóneos para nuestra empresa, ¿verdad? Y para lo que queremos realizar. Se gestiona el pedido y la orden de compra. ¿Y cómo se gestiona el pedido? Pues bueno, vamos a necesitar cotizar esos productos, ¿verdad? De repente hacer una solicitud que nos envíen información, que nos definan las características técnicas y etcétera. Un montón de cuestiones que nos van a permitir optar, ¿verdad?, por los mejores productos, los que más se adapten para su rendimiento, ¿verdad?, para su mejor desempeño en nuestra empresa. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a empezar un proceso de cotización, de licitación, dependiendo de lo que estemos queriendo comprar o contratar, ¿verdad? Y entonces, al final, vamos a obtener la información, vamos a hacer comparación entre lo que nos estén presentando, ¿verdad? Y en función de eso, vamos a empezar a definir cuáles son los productos, los insumos, los materiales que yo deseo comprar, que se adaptan mejor a lo que yo requiero. Y en ese momento es cuando pasamos a hacer una colocación de una orden de compra como tal, vea que ahí la definimos, una OC. Entonces, por eso hablamos de gestión del pedido y gestión de la orden de compra, porque para poder yo establecer un pedido, previamente tengo que investigar mucho sobre los productos que yo deseo comprar, ¿verdad? Y entonces tener, por ejemplo, si son productos, ¿verdad?, que ya son de compra repetitiva y que, como les digo, ya hemos definido esos proveedores a los que nosotros le vamos a estar comprando, pues la parte de la gestión lo único que se encarga es de estar verificando que, por ejemplo, las condiciones de compra no hayan cambiado, que nos estén vendiendo al mismo precio, que los márgenes a los que nos están vendiendo son los mismos, que es la misma calidad. En el caso, por ejemplo, cuando se trabajan con empresas de alimentos, pues nos encargamos de pedir algunos certificados de inocuidad, de calidad, para garantizar que los productos que nos están mandando cumplen con las especificaciones que requerimos. En algunos otros casos, pues igual lo que necesitaremos también es que, además de esos certificados, que ellos nos puedan estar garantizando si, por ejemplo, nos van a despachar en batch, en lotes o en consolidaciones de carga con las mismas características, ¿verdad? O validando, por ejemplo, esas condiciones de compra, ¿verdad? Si es que ellos van a correr con el transporte y nos van a entregar directamente en la empresa, o lo van a dejar en algún lugar y nosotros vamos a tener que importarlo, de todas esas condiciones. Entonces eso viene en la parte de la gestión del pedido y de la orden de compra. Luego de eso, pues ya nosotros colocamos y hay una parte donde vamos a tener que supervisar ese pedido, es decir, darle un seguimiento, verificar cómo va, si ya me lo van a entregar, etcétera, y toda la cuestión de, en algunos casos puede ser el tracking, ¿verdad?, que más adelante vamos a ver ese concepto, pero es ese movimiento de las mercancías como tal, ¿verdad? Y entonces, hasta llegar al siguiente punto, que es la entrega de la mercadería y la gestión del stock, ¿verdad? Es decir, ya cuando nosotros nos entregan la mercadería, pues nosotros vamos a tener que verificar qué vamos a hacer con eso, si se va a muestrear, si se va a medir, si se van a qué es lo que se va a hacer con todos esos productos para garantizar que lo que estamos recibiendo cumple las condiciones que nos cotizaron en algún momento en la gestión del pedido, ¿verdad? Y nosotros poder aceptarlas y decir, bueno, ok, esto es justamente lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, luego de que nosotros podamos verificar esas condiciones, pues vamos a ir a la gestión del stock, es decir, ¿dónde lo vamos a colocar? Esto va a pasar directamente al inventario, se va a llevar para la parte de ¿cómo es que se llama?, del área de producción, etcétera.
¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese producto que nos acaba de ingresar, ¿verdad? Por último, viene una parte donde se genera el control de las facturas, es decir, yo recibo la mercadería, pero además recibo una documentación, ¿verdad?, que me va a ayudar a ingresarlo en la parte contable, ¿verdad?, de mi empresa, ¿verdad?, y con ello poder eh, ingresarlo de forma contable, ¿verdad?, financiera, porque una cosa es que el producto físicamente ingrese, ¿verdad?, a las bodegas y todo, pero media vez yo no obtenga los documentos que avalan el hecho de que yo haya comprado ese producto y que ya sea parte de mis recursos para la empresa, ¿vea?, hasta ese momento yo no puedo hacer uso de ese producto, ¿verdad? Entonces, una vez ya lo tenemos ingresado, ¿vea?, con el control de las facturas, pues vamos a una gestión ya del pago, ¿verdad? Si es que se les dará algún tipo de comprobante de pago, un quedan, ¿vea?, para que posteriormente se retire el pago, ¿vea? Porque por lo general con las grandes empresas, medianas empresas, ya hay un acuerdo entre proveedores, ¿vea?, para generar el pago, por ejemplo, a 30 días, a 60 días, ¿vea?, dando un crédito para retirar ese pago. Y entonces lo que se entrega es este documento denominado queda, o un compromiso de pago, ¿verdad?, donde yo entrego eso a la empresa que me facturó, ¿verdad?, que me entregó el producto, y ellos se llevan ese compromiso de pago, donde posteriormente ellos van a venir a solicitar ese pago, ¿verdad? Y entonces esto se vuelve a generar, volvemos a ver la determinación de las necesidades y volvemos a hacer todo este ciclo, ¿verdad? Y esto se vuelve consecutivo, ¿verdad? Lo estamos realizando cada X cantidad de tiempo, dependiendo de cómo estas mercancías que nosotros estamos ingresando en el ciclo de abastecimiento se van consumiendo en nuestras empresas, y cómo lo vamos requiriendo reabastecerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es el proceso general, ¿verdad?, el estándar de cómo se realiza, aunque como les digo, pueden haber algunas variaciones dependiendo de la empresa, ¿verdad? Y he tratado de ir como explotándoles cada uno de los puntos en las diferentes actividades que se pueden ir desarrollando ahí, pero sí va a depender de cada empresa algunas variantes que se puedan tener. Puede que la gestión de pagos sea inmediata, pues, ¿verdad? O sea, no pidan crédito, sino que mire, para esos proveedores, págueles inmediatamente, lo que debería de ser éticamente, por ejemplo, para proveedores que sean de las MIPIMES. ¿Verdad? Muchas veces las empresas grandes sangran a las MIPIMES pidiéndoles plazos de crédito de 30 a 60 días, cuando la MIPIMES es la que tiene menor capacidad de soportar ese tipo de créditos o de otorgar ese tipo de créditos, porque la MIPIMES va viviendo casi que del día a día de lo que está vendiendo, ¿verdad? Mientras que las empresas medianas y grandes probablemente tienen mayor capacidad de poder soportar esos o de poder aceptar esos pagos a crédito, ¿verdad? Entonces, así pueden ir variando muchas cuestiones en cada uno de los pasos, pero este es como el esquema general. Ahora, me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a eso, o les queda claro, algo que quieran comentar. A mí me quedó claro. Todo claro, están diciendo por ahí. Entonces, perfecto, perfecto. Vaya, entonces, no sé si gustan, desean hacer un break ahorita de unos 5 minutos en lo que tomamos agua o algo, si atraviesan por ahí un pancito en lo que terminamos la clase. Vaya, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño break, unos 5
7 minutos, ¿verdad? Para que puedan tomar algo, estirarse, ¿verdad? Comer algo y seguimos.